Hola, 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 familia de YouTube. ¿Cómo están todos hoy? Espero que increíblemente bien, llenos de energía positiva y listos para disfrutar de un nuevo vídeo aquí en nuestro canal. Como siempre, me da muchísimo gusto tenerlos del otro lado de la pantalla, compartiendo este espacio conmigo. Y si eres nuevo por aquí, déjame darte la más cálida bienvenida. Espero que te sientas como en casa y que te guste lo que ves. Hoy tenemos un vídeo que honestamente me tocó el corazón. Y estoy seguro de que a ustedes también les va a llegar muy profundo. Vamos a hablar de un gesto que para muchos pasó desapercibido, pero que en realidad dice mucho sobre la calidad humana de Burak Özçivit, un actor que, más allá de su innegable talento y atractivo físico, ha demostrado ser una persona con una gran sensibilidad y empatía. Nos vamos a sumergir en la historia de cómo Burak apoyó a Neslihan Atagül, su compañera en la exitosísima serie Kara Sevda, en un momento muy delicado de su vida. Este gesto conmueve a todos, y vamos a desentrañar por qué. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en esta historia, quiero invitarlos, como siempre, a que se suscriban a nuestro canal. Es gratis, es fácil, y te asegura que no te perderás ninguno de nuestros vídeos. Activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subamos contenido nuevo. Así estarás siempre al día con las últimas noticias, chismes, curiosidades y análisis del mundo del entretenimiento turco que tanto amamos. Y por supuesto, si te gusta el vídeo, dale un like, compártelo con tus amigos y déjanos un comentario. Nos encanta leer sus opiniones y saber qué piensan sobre los temas que tratamos. Así que sin más preámbulos, vamos a empezar. Como les decía, hoy vamos a hablar de Burak Özçivit y su apoyo incondicional a Neslihan Atagül. Para entender la magnitud de este gesto, tenemos que remontarnos un poco a la época en la que ambos protagonizaban Kara Sevda. La serie, como saben, fue un éxito rotundo a nivel mundial. La química entre Burak y Neslihan era palpable, y su interpretación de Kemal İnan enamoró a millones de personas. Sin embargo, detrás de las cámaras, Neslihan estaba lidiando con problemas de salud muy serios. En ese momento, los rumores sobre su estado de salud eran constantes. Se decía que estaba sufriendo de agotamiento extremo, que tenía problemas de estrés y que incluso estaba luchando contra una enfermedad autoinmune. Neslihan en un principio intentó mantener la situación en privado, pero la presión mediática era inmensa. Los paparazzi la seguían a todas partes, y las revistas del corazón no dejaban de especular sobre su estado de salud. La situación era particularmente intensa porque ambos actores estaban en el punto álgido de su carrera, con una agenda implacable entre grabaciones, entrevistas y eventos públicos. Esta sobreexigencia, sumada a factores personales que desconocemos completamente, contribuyó al deterioro de la salud de Neslihan. Fue en este contexto tan difícil que Burak Özçivit demostró su verdadera valía como amigo y compañero. En lugar de distanciarse de Neslihan, como muchos podrían haber hecho, él la apoyó incondicionalmente. Burak se preocupó por su bienestar, la animó a cuidarse y la defendió de los ataques de la prensa. La actitud de Burak contrastaba fuertemente con el ambiente competitivo que suele reinar en el mundo del espectáculo. Demostraba una madurez emocional y una genuina preocupación por su compañera que lo diferenciaba de muchos otros. Hay muchas historias que circulan sobre cómo Burak apoyó a Neslihan durante ese periodo. Se dice que la acompañaba a sus citas médicas, que le enviaba mensajes de ánimo constantemente y que incluso intercedió ante la producción de la serie para que le dieran a Neslihan más tiempo para descansar y recuperarse. También se rumorea que Burak, consciente del acoso mediático que sufría Neslihan, solicitó a su propio equipo de relaciones públicas que ayudara a gestionar la información y a proteger su privacidad. Estos gestos, aunque no confirmados oficialmente, reflejan la magnitud del apoyo que se cree que brindó a su compañera. Pero quizás el gesto más conmovedor de Burak fue cuando habló públicamente sobre la situación de Neslihan. En una entrevista, Burak dijo: "Neslihan es una gran actriz y una gran amiga. Está pasando por un momento difícil, pero sé que es fuerte y que va a superar esto. Le doy todo mi apoyo y espero que la gente sea comprensiva con ella". Estas palabras, dichas con sinceridad y respeto, tuvieron un gran impacto en la opinión pública. Estas palabras de Burak tuvieron un impacto muy positivo. La prensa, que hasta entonces había sido muy crítica con Neslihan, empezó a mostrarse más comprensiva. Los fans de la actriz también se volcaron en darle su apoyo y enviarle mensajes de ánimo. La defensa pública de Burak no solo ayudó a desviar la atención negativa de los medios, sino que también sirvió para legitimar la enfermedad de Neslihan.
Al reconocer abiertamente su dificultad, Burak creó un espacio para que ella pudiera hablar sobre su salud sin sentir vergüenza o temor. El gesto de Burak no solo ayudó a Neslihan a sobrellevar su enfermedad, sino que también demostró su gran calidad humana. Burak no se limitó a ser un compañero de trabajo de Neslihan, sino que se convirtió en un verdadero amigo. Y eso, en el mundo del espectáculo, es algo que vale oro. En un ambiente donde las relaciones suelen ser superficiales y transitorias, la amistad sincera de Burak se convirtió en un faro de esperanza para Neslihan. Ahora bien, algunos podrían argumentar que Burak simplemente estaba haciendo lo correcto, que era su deber como compañero de trabajo apoyar a Neslihan en un momento difícil. Pero yo creo que su gesto fue mucho más allá de eso. Burak podría haber ignorado la situación, podría haber evitado hablar del tema, podría haber temido que la enfermedad de Neslihan afectara su propia imagen. Pero no lo hizo. Él eligió ser un amigo, un apoyo, una voz de aliento. Y eso es algo que merece ser destacado. Él tomó una decisión consciente de priorizar el bienestar de su amiga por encima de su propia reputación o conveniencia. Esa es la verdadera medida de su carácter. Además, el gesto de Burak fue especialmente significativo teniendo en cuenta el contexto en el que se produjo. Como saben, el mundo del espectáculo es un mundo muy competitivo, donde la imagen lo es todo. En este contexto, es fácil caer en la tentación de pensar solo en uno mismo y de aprovecharse de las debilidades de los demás. Pero Burak demostró que es posible ser exitoso sin perder la humanidad. En un mundo obsesionado con la perfección y la apariencia, Burak eligió mostrar empatía y compasión. Su acción desafió las normas de la industria y demostró que la verdadera fortaleza reside en la vulnerabilidad y la conexión humana. La historia del apoyo de Burak a Neslihan nos enseña muchas cosas. Nos enseña la importancia de la amistad, de la empatía y de la solidaridad. Nos enseña que incluso en los momentos más difíciles, siempre hay espacio para la bondad y la generosidad. Y nos enseña que las verdaderas estrellas no son solo aquellas que brillan en la pantalla, sino también aquellas que tienen un corazón grande y que se preocupan por los demás. Nos recuerda que la fama y el éxito no son nada si no se utilizan para hacer el bien y para apoyar a quienes lo necesitan. Después de un tiempo, Neslihan pudo recuperarse por completo y retomar su carrera con más fuerza que nunca. Y siempre ha reconocido el apoyo incondicional que recibió de Burak durante ese periodo. En varias entrevistas, Neslihan ha hablado con gratitud sobre la amistad de Burak y ha destacado su generosidad y su empatía. Sus palabras son un testimonio del impacto positivo que tuvo el apoyo de Burak en su proceso de recuperación. Incluso en una ocasión, Neslihan dijo: Burak fue un gran apoyo para mí durante un momento muy difícil. Siempre estaré agradecida por su amistad y por su generosidad. Esta declaración, aunque breve, encapsula la profundidad de su gratitud y el valor que le otorga a la amistad de Burak. Y la amistad entre Burak y Neslihan perdura hasta el día de hoy. A pesar de que ya no trabajan juntos, siguen manteniendo el contacto y se apoyan mutuamente en sus proyectos personales y profesionales. Su relación es un ejemplo de que las amistades verdaderas pueden trascender las barreras del tiempo y la distancia. La historia de Burak y Neslihan es un ejemplo de cómo la amistad y la solidaridad pueden marcar la diferencia en la vida de las personas. Es una historia que nos inspira a ser mejores, a ser más compasivos y a estar siempre dispuestos a ayudar a los demás. Y es una historia que nos recuerda que al final del día, lo que realmente importa no es el éxito profesional, sino la calidad de nuestras relaciones humanas. Ahora bien, esta historia también nos invita a reflexionar sobre el papel de la prensa en la vida de las celebridades. Como hemos visto, la presión mediática puede ser muy fuerte y puede tener un impacto muy negativo en la salud y el bienestar de las personas. Es importante que la prensa sea responsable y que respete la privacidad de las celebridades, especialmente cuando están pasando por momentos difíciles. La línea entre informar y acosar puede ser muy delgada, y es fundamental que los medios actúen con ética y sensibilidad. En definitiva, el gesto de Burak Ozcivit hacia Neslihan Atagul es un ejemplo de humanidad, de amistad y de solidaridad que merece ser reconocido y aplaudido. Es un ejemplo de que incluso en el mundo del espectáculo, todavía hay espacio para la bondad y la generosidad. Y es un ejemplo de que las verdaderas estrellas son aquellas que brillan tanto por su talento como por su corazón. La historia de Burak y Neslihan es una luz de esperanza en un mundo a menudo marcado por el egoísmo y la superficialidad. Y ahora, llegando al final de nuestro vídeo, quiero recapitular brevemente los puntos principales que hemos tratado hoy.
Hemos hablado de cómo Burak Ozcivit apoyó a Neslihan Atagul durante un momento muy delicado de su vida, cuando la actriz estaba lidiando con problemas de salud. Hemos visto cómo el gesto de Burak fue mucho más allá de un simple acto de cortesía, sino que demostró su gran calidad humana y su amistad incondicional. Hemos reflexionado sobre la importancia de la amistad, la empatía y la solidaridad, y sobre el papel de la prensa en la vida de las celebridades. Y sobre todo hemos aprendido que las verdaderas estrellas son aquellas que brillan tanto por su talento como por su corazón. Hemos analizado cómo un simple acto de bondad puede tener un impacto profundo en la vida de otra persona. Quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí me gustó compartir esta historia con ustedes. Me encantaría saber sus opiniones. ¿Qué les pareció el gesto de Burak? ¿Creen que es un ejemplo a seguir? ¿Han vivido alguna situación similar en la que alguien los haya apoyado incondicionalmente? Déjenme sus comentarios abajo, los leo todos y me encanta interactuar con ustedes. Sus experiencias y reflexiones son valiosas y enriquecen este espacio. Y antes de despedirme, quiero recordarles que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. Denle un like al vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Y recuerden, la vida es demasiado corta para no disfrutarla al máximo. Así que sonrían, sean felices y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, familia. Recuerden siempre practicar la empatía y extender una mano amiga a quienes lo necesiten.